Vez. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que gobierna todo cuanto existe, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordándoles que el nombre de este programa nace de Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea que cuando queremos que una palabra sea buena, que sea edificante, que sea de bien, que construya y no que destruya, debemos decirla a tiempo. Y hoy me acompaña aquí nuestra compañera de cabina, Balbina Rojas, la doctora Balbina Rojas, y un invitado súper especial, porque se trata nada más y nada menos que del pastor de Balbina, nuestro hermano Silverio Manuel Bello Valenzuela. El pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela, que es un pastor de larga data, comunicador, porque ha dirigido y dirige programas de diferentes medios de comunicación, escritor, ha escrito muchos libros, incluso algunos de ellos que son utilizados como libros de texto en instituciones educativas. Es también un ex presidente de la confraternidad evangélica Codue. También ha sido superintendente del concilio de las asambleas de Dios. O sea que es un pastor de larga data que hoy viene a conversar con nosotros sobre un tema muy importante. Hoy, que es un día trascendental en la vida cristiana, porque hoy es el día de la reforma. Hoy, 31 de octubre, se cumplen 501 años de aquel evento que marcó un hito en la historia de la humanidad. No solamente en la historia de la religión cristiana, sino en la historia de la humanidad, cuando aquel monje católico Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Capilla La Hermosa, y a partir de ahí se inició con ese proceso que todos conocemos como la Reforma Protestante. Así es que hoy es un día muy especial y nos honra con tener hoy aquí a este gran hombre, este pastor, que nos va a edificar con palabras que van a ser beneficiosas para todos y todas. Así es que Balbina, estos micrófonos son tuyos ahora. Pues de verdad que hoy me siento honrada, y creo que yo, que soy miembro de la iglesia que liderean los pastores Silverio Manuel Bello y mi doña Milagro Santurria de Bello, para mí es un gran honor y un gran placer. Yo sé que todos los invitados son especiales, pero hoy yo me siento como más que tengo un invitado respaldada. Sí, exacto, súper especial. Así es que los amigos televidentes, vamos, no se mueva de ahí, porque mire, tenemos un manjar hoy del cielo, que es el eterno, el verdadero. El otro se va rápido, pero este es eterno. Pues pastor, los micrófonos son suyos. Bienvenido, bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer primero a Dios y luego al ingeniero Ogando y a la hermana, la doctora Balbina Rojas, por darme la oportunidad en este momento de estar con ustedes. Y me siento bien respaldado aquí, ¿verdad? Por estas eminentes personalidades que verdaderamente Dios nos da ese privilegio. Y yo creo, como decía el ingeniero Ogando, que este es un día muy especial
Y como hablábamos con la doctora Balbina, Sí. Dentro de los planes de Dios, porque hacía mucho tiempo. Sí, mire, hacía mucho, qué bueno. Hacía mucho que estaba bueno, porque se lo había dicho al ingeniero Jesús, se lo había dicho, pero miren que todo, qué bueno el estar en el Espíritu, porque el Espíritu dirige, porque lo mínimo que yo lo invité no por la reforma, y hoy es día, día porque lo vi en las redes, que no me acordé, no lo tenía pendiente, porque todos los años yo siempre tengo pendiente para escribir, pero hoy no me fue posible, pero Dios tenía su plan. Amén. Y mire, este día el pastor dijo que sí. Qué bueno, bueno, de verdad que por segunda vez, bienvenido, pastor. Sí, yo agradezco a Dios por esta invitación, que no es una coincidencia, es una diosidencia. Porque una providencia. Sí, yo soy un amante impedernido de la educación cristiana. Qué bien. Y especialmente como todo pastor debe ser. Sí, y especialmente la historia eclesiástica o historia de la iglesia, que por muchos años me ha tocado pues dirigir seminarios o institutos bíblicos. Fui director del Instituto Bíblico Central y maestro por muchos años, y esto lo digo por la motivación que siento, especialmente la oportunidad que ustedes me conceden en este momento para estar en este programa y hablar de algunos elementos. Inclusive yo sugería el conversatorio sobre restaurando los valores cristianos y los valores patrios de nuestra nación. República Dominicana, nuestra amada Quisqueya, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, que nosotros, especialmente los creyentes en Cristo Jesús, tenemos que sentirnos satisfechos y, si me permiten la palabra, orgullosos de ser dominicanos. Sí. Porque es el único país en el globo, en la bolita del mundo. No quisiéramos ser el único, o quisiéramos que todos los países tuvieran ese privilegio de tener la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí en el escudo. Y eso en Juan. Pero le damos gracias a Dios por tener el privilegio de nosotros. Sí. No es que no queremos que los otros no lo tengan. No, pero sí. Y precisamente el énfasis que hacemos con esto es porque algunas personas, yo iba a usar la palabra descarriado, de todos modos ya la usé, queriendo sacar del escudo esas palabras: Dios, patria y libertad. Señores, que la Constitución, los que conocen bien la Constitución, posiblemente más que yo, saben que solamente se permite usar la bandera sin el escudo a los barcos mercantiles, o sea, los barcos, creo que los mercantiles. Y saber que en este día, 31 de octubre, se celebra el 502 años de la Reforma Protestante, y que en República Dominicana también se celebra, que por decreto o por ley, el Día Nacional de los Evangélicos y Protestantes, y que por el otro lado el diablo mete sus dardos, y a veces yo digo unas palabras a ver si el diablo se mortifica. Digo que salen demonios de las cloacas malolientes del infierno, queriendo atormentar a los hijos de Dios. Y es un momento que nosotros como creyentes debemos aprovechar para enarbolar la bandera, y no solamente la bandera de nuestra nación, sino la bandera de la fe, que es la que nos mueve a seguir hacia adelante, y que debemos nosotros luchar como creyentes con todos los demás dominicanos que sienten en lo más profundo de su fuero interno el sentir patrio, de defender aquel principio de nuestro hermano, de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, cuando él, yo diría que fue movido por Dios
En el centro de la Biblia, de la bandera, poner el escudo. Y en el centro de ese escudo, la Biblia abierta, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oye, esto, uno se siente inspirado. Es que este país, pastor, fue creado bajo principios cristianos. Es correcto. El mismo juramento trinitario lo establece cuando dice: juro en nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, prometo trabajar con mi vida y con mis bienes para construir una nación que se va a llamar República Dominicana. Así es. Ese juramento inicia diciendo, sí, en nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Ese juramento inicia con esa palabra y de entrada va diciendo ¿dónde está la mente de esos hombres que van a construir un país llamado República Dominicana? Sí, en mi mente, en este momento, está el pensamiento. Tengo incubado esos tres elementos que especialmente sacuden como vientos huracanados los cimientos, los valores de nuestro país, los valores patrios y los valores cristianos. Porque cuando vemos, en primer lugar, los grupos LGTB, y que se ha podido llamar últimamente, bueno, la ideología de género y luego la política de género, que la ideología de género, mire, esto es algo tan tremendo, por ejemplo, cuando nosotros vemos John Money, que en el año 1965, porque hay que entender que la ideología de género viene incubándose desde el año 60 y tanto, pero no explota hasta estos últimos años. Y especialmente cuando ellos, tratando de atentar contra los principios de la familia establecida por Dios, por ejemplo, este personaje, el doctor John Money, que comenzó enseñando que uno nace sin una identidad de género, o sea, no se nace ni hembra ni varón, sino que la sociedad, yo diría la suciedad en el pensamiento de él, ¿verdad? Sí. Es la que determina. Cuando nuestro Dios, el Creador, el Sempiterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por ejemplo en Génesis 1:27, cuando nos dice que creó al hombre a su imagen y a semejanza, varón y hembra los creó. O sea, Dios creó a un hombre y le puso por nombre Adán, y de la costilla de Adán sacó a Eva y les dio mandamientos para que ellos se reprodujeran. O sea, Dios no creó en este aspecto un hombre o una mujer o dos seres para que luego fuera la sociedad. Señores, el hombre fue creado muy diferente a la mujer muy diferente al hombre. Dios al hombre le puso los órganos reproductivos, un cuerpo muy diferente a la mujer le puso un cuerpo muy diferente al hombre, y en ambos Dios creó los complementos predilectos para engendrar, para el engendro del ser humano. Y luego en estos tiempos nosotros vemos cómo estas personas vienen siguiendo estos principios, pero lo lamentable es que instituciones mundiales como la ONU y otras que están patrocinando y dolorosamente nuestro país, y es muy importante que se piense en esto, especialmente
el presidente de nuestra República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, que sus padres son creyentes y que él debe pensar y debe indicar que esto en República Dominicana, un país de una base cristiana, y cuando hablo de cristiano, no estoy refiriéndome necesariamente a cristianos evangélicos. No, claro. Por ejemplo, sentido general. Ahora mismo, especialmente en el día de hoy, que se va a celebrar el Halloween, o sea, esa fiesta satánica, no sé porque he oído que se anuló. No sé si es cierto, si va o no va. La fiesta a Lucifer. A Lucifer. La celebración a Lucifer. Bueno, sí, había oposición muy fuerte, inclusive en el lugar donde esa es la información que tengo, en el lugar donde se iba a hacer esa fiesta, se apersonaron varias iglesias evangélicas y cristianas también, católicas, cristianas en sentido general, como usted dice. Sí. Y en contra. Y hay comunicación y todo a las instituciones donde se iba a hacer esa fiesta. Sí. O sea, creo que fue que se anuló. Bueno, ojalá, doctor Ogando y doctora Balbina, fíjese, yo recuerdo, creo que fue en la década del 90, porque siempre me ha interesado como escritor y como educador cristiano, cada vez que van a surgir esas corrientes, seguir. Y yo tengo en mi archivo unos recortes de periódico, creo que fue en la década del 90, cuando en Puerto Plata vino un norteamericano queriendo celebrar una fiesta, o sea, una boda, entre un caballo y una yegua. Y si mi mente no me falla... ¿En qué tiempo, pastor? Creo que fue en la década del 90. Pina Acevedo, que era el procurador general de la República, se opuso. Un procurador general se opuso. Y no fue en el 97. 97, sí, en la década del 90. 98, sí. Y se opuso. Y no se pudo realizar. Entonces, ¿cuánto más el presidente de la República Dominicana no debe oponerse a estos elementos que chocan contra los principios del cristianismo? Por ejemplo, me estoy yo como comiendo el bizcocho solo, pero a eso vino, esa es la idea, ese es el mensaje. El gran problema que está pasando ahora mismo de querer quitar de la bandera dominicana los símbolos patrios, sí, el escudo y esas palabras Dios, patria y libertad. Todo viene en una cadena. Sí. Entonces, una cosa detrás lo que la sociedad otra dice, y es así, eso viene movido desde la alcurnia política, o sea, desde la presidencia, diríamos. Porque un amigo me dijo que había visto una guagua del programa Quisqueya Aprende Contigo, que anda con la bandera, sí, sin escudo. Sin el escudo. Sin el escudo. Sí. Esto debe darnos vergüenza a los dominicanos. Inclusive la detectaron, y por eso hubo un movimiento de los duartianos y de personas. Sí. Personas que defienden, porque al final todos defendemos los valores patrios, pero hubo un movimiento que cuando vio eso por las redes, hizo de una vez una rueda de prensa, sí, y para oponerse y para llamar a la atención sobre eso. Bueno, ¿sí? Ahora tenemos que ir a una pausa comercial, pastor. Sí, sí. Pero cuando regresemos, vamos a continuar este conversatorio con el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela, este conversatorio tan importante sobre lo que es la fe y la familia y la educación cristiana. Hoy un día tan importante como es el día 31 de octubre, día de la Reforma Protestante. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor,
porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con Milex instantáneo. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, hoy conversando la doctora Balbina Rojas, compañera de cabina, junto con nosotros, ingeniero Jesús Ogando, conversando con el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela, que nos está dando cátedra sobre temas importantes de la vida cotidiana nacional y la vida familiar y cristiana. Pastor, hoy que es día de la Reforma Protestante, ya lo dijimos, quisiéramos que usted nos hable algo sobre ese tema de la reforma aquella que movió a Martín Lutero a dar ese paso y reformar primero su vida y después la iglesia. Muy importante su pregunta, porque Martín Lutero, el monje Martín Lutero, de la orden agustina, de los agustinianos, pues él era profesor en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Entonces, en ese tiempo se estaba construyendo la catedral de San Pedro en Roma. Juan X toma a Juan Tessel para que él fuera a Alemania y llevara lo que son las ventas de indulgencia, que decía que si una persona echaba una ofrenda ahí, según la cantidad que echara, según sonaba en el cofre, tan pronto sonara y sí, se perdonaban los pecados de las personas que habían cometido, de los familiares en el purgatorio, y aún de 20 años atrás. La gente llegó a pensar que se compraba el derecho de pecar. Sí. Entonces, Martín Lutero comenzó a pensar en eso, y en la gaveta de la universidad había un Nuevo Testamento, especialmente en Romanos 1:18, especialmente, sí, donde dice, habla de la fe, sí, de la fe, por la fe vivirá. Eso revolucionó la vida de Martín Lutero, y comenzó inclusive, porque antes de él hubieron 5 pre-reformadores, como los valdenses, los albigenses, Juan Hus, Jerónimo Savonarola y Juan Wycliffe. Sí, John Knox fue después. Okay. Sí, pero esos 5, entonces ellos allanaron el campo. Ahora, cuando Martín Lutero, que leyó eso en las Escrituras, dijo, esto no puede ser. No. Y entonces, en la madrugada del 31 de octubre del 1517, sí, clavó esas 95 tesis, quiere decir, explicados, fueron réplica, 502 años. La clavó. Óigase, Martín Lutero no corrió el riesgo de quienes le antecedieron, que perdieron su vida, que algunos fueron quemados en la hoguera, porque aparte del control de el dominio, la protección desde los cielos, del Señor, también Alemania, que ya era prácticamente una fuerza, una potencia, pues ellos no se atrevieron a agarrarlo. Sin embargo, él tuvo que salir huyendo. Pero de la Reforma Protestante, esas 95 tesis, que eran elementos que Martín Lutero, a la luz de las Escrituras, se oponía a las enseñanzas del Papa, por ejemplo, la enseñanza del purgatorio, la adoración a las imágenes, la confesión auricular, el Papa como el vicario de Cristo. Martín Lutero fue poniendo, era como una réplica, por eso se le dice tesis, era una réplica, donde con las Sagradas Escrituras, especialmente Romanos 1:26, que el justo por la fe vivirá.
no fue fácil para Martín Lutero. Sin embargo, Dios estaba en el asunto, porque hubieron algunos elementos, señores, que ayudaron. En esa época todavía estaban diríamos, la incidencia de la edad sombría o la edad media, cuando la educación, la enseñanza, la capacitación, todo estaba bajo el emporio de la Iglesia Católica Romana. Pero ayudó mucho lo que fue el Renacimiento. El Renacimiento, que fue aquel movimiento. Que hubo, aquel movimiento de reforma entre la ciencia, las artes, la cultura y la religión. Entonces, la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, y que el primer libro que se escribió fue la Biblia. Y eso ayudó, aunque una Biblia costaba en ese tiempo 1 año de trabajo de una persona. Sin embargo, fue el medio para que se propagaran las Sagradas Escrituras. Dios nunca anda tarde. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando habló con Pedro, y en en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca, quiere decir Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no iban a prevalecer contra ella. Entonces, nosotros vemos la protección de Dios sobre su iglesia, porque en todo ese tiempo después de Martín, cuando vino, por ejemplo, en el año 300 de la era cristiana, cuando aquel romano, Constantino, que vio en una visión, cuando él llevaba a cabo esa guerra contra Maxencio, y vio una visión. Si fue cierto, bueno, la verdad es que él vio ese signo que decía "O signo vinci", quiere decir con este signo vencerá. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿qué significaba, pastor? "O signo vinci", con este signo vencerá, vio la cruz. Entonces, Constantino abrazó la cruz y venció a Maxencio, a Constancio, sí, lo venció. Pero ¿qué sucede? Hasta ese tiempo, la iglesia dio, claro, en ese tiempo, un paso de la cruz al trono. Ya no había más persecuciones, ya no habían, diríamos, maltrato a los creyentes, y hubo una libertad. Pero se introdujo el sincretismo, o la mezcla de religiones, del paganismo. Ahora, cuando vino esto, fue en el siglo IV que la iglesia católica romana, porque entonces se dividió en la iglesia latina y la iglesia, por lo menos, diríamos, de Constantino, es el imperio Maxencio, y hasta ese tiempo, ahí fue que comenzó en el siglo IV el desarrollo doctrinal de la iglesia católica. Comenzó, pero hasta tanto la iglesia era una. Ahora, todo ese tiempo pasó hasta que Martín Lutero llegó y el Señor lo usó. Se sacó de la clandestinidad el Evangelio de Cristo Jesús. Y hasta nuestro tiempo, aunque han habido muchas cosas, señores, que distan mucho de lo que fue el verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, la iglesia sigue siendo, la iglesia cristiana sigue manteniendo sus principios, y el Señor, que es dueño de la iglesia, esta institución divina, el Señor la ha estado defendiendo, aunque ha habido muchas cosas, muchos embates. Pero nosotros vemos, por ejemplo, la misma iglesia católica romana
fue después cediendo a las 95 tesis de Martín Lutero. Y por ejemplo, Martín Lutero hablaba muy en contra del culto en latín. Sí, claro, porque él quería que se le pudiera enseñar al pueblo. Sí. Y una de las cosas que él pedía era que se le entregara un ejemplar de la Biblia al pueblo en su propio idioma, y que las misas y los cultos fueran en el idioma del pueblo, que dominaba el pueblo. La misa la daban en latín, sí, y nadie entendía que era lo que le estaban hablando. Sí. Entonces Martín Lutero decía que eso es ilógico. Si queremos que el pueblo entienda, vamos a hablar en su propio idioma. Porque él había leído lo que el apóstol Pedro hablaba, decía que ninguna de las escrituras era de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces, esos principios de Martín Lutero y esa tenacidad de él hizo que hasta hoy, gracias a ese esfuerzo, y los pre-reformadores también, hoy podamos nosotros contar. Y no solamente la iglesia cristiana, el mundo entero, la sociedad, en todos los aspectos, le debe mucho a la reforma. Porque la educación, por ejemplo, la educación como la conocemos hoy, fue por la reforma protestante. Claro. Los gobiernos democráticos fue la reforma protestante. A través, un incentivo de la reforma protestante. El desarrollo industrial fue por la reforma protestante. Muchas de las cosas que vinieron luego de ese acontecimiento para beneficio de toda la humanidad fue por esa reforma que llevó a cabo Martín Lutero. Y hay que recordar aquí los 5 solas de la reforma protestante, que son la base de esas 95 tesis. O sea, sola fe. Sí. Dice, o sea, es por la fe. El justo por la fe vivirá. Sola gracia. Sola gracia. Sola escritura. Sola. Faltan dos. Sola esperanza. Una sola esperanza. Y una sola esperanza. Y la otra es sola fe, sola gracia, sola escritura, sola esperanza. Solo amor. Y solo Cristo. Solo Cristo, sí. Solo Cristo salva. Pero yo quisiera que luego de la pausa, pastor, usted nos respondiera a la siguiente pregunta. A 502 años de esa famosa reforma llevada a cabo por Martín Lutero, ¿qué entiende el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela que en la iglesia de hoy necesita una nueva reforma? Pero eso me lo va a responder luego de la pausa. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca en mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do
puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Solandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Solandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Solandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Solandia, porque ellos también cuentan. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy la doctora Balbina Rojas y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando, conversando con el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela, que estamos hablando hoy sobre la reforma protestante y otros temas de la vida cotidiana y familiar cristiana. Cuando nos fuimos a la pausa, pastor, dejamos una pregunta en el aire. ¿Cree el pastor Silverio Manuel Bello que a 502 años de aquella reforma que llevó a cabo Martín Lutero y otros hombres, necesita la iglesia de hoy ser reformada? Sí, pienso en lo que nos dice la historia sobre la Vox Reforma, movimientos como el de Ulrico Zwinglio, el de Juan Hus y otros
como por ejemplo estuvieron, bueno, Juan Calvino y otros, Juan Wesley, que siguieron un proceso en lo que se refiere a diferentes aspectos de la iglesia, pero pensando en estos tiempos, por ejemplo, la iglesia cristiana, en los historiadores dividen la historia de la iglesia en unos 6 períodos. Yo, como educador cristiano, digo que hay ya un 7º período. Por ejemplo, la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia papal, la iglesia reformada y la iglesia moderna. Pero podemos hablar de la iglesia postmoderna. Sí, postmoderna. ¿Por qué se habla de la iglesia postmoderna? El postmodernismo, y no voy a describir en este momento porque no hay tiempo, ¿qué es el postmodernismo? Sí, eso sería para un programa. Ya le dije que va a haber una parte precisamente donde hablo en mi libro, del mismo tema. En mi libro sobre eso, ética sí, pastoral para el ministro de hoy. Sí. Entonces, lo que nosotros vemos en los últimos tiempos, porque ha habido, por ejemplo, lo que hablan algunos historiadores de 3 olas. La primera ola, que es el movimiento, diríamos, cuando era un poquito más conservador. El otro movimiento, el carismático, cuando en el año 1963 el Papa Juan XXIII y otros religiosos de otras denominaciones hicieron una oración por la unidad y un derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, se habla de la tercera ola. La tercera ola es fue un movimiento que no muy contento con los anteriores, pues se comenzaron a formar grupos, como por ejemplo el grupo de, como llamamos, que simpatizan por las redes apostólicas, o sea, las iglesias, diríamos, neopentecostales y otras más. Pero podemos decir que la iglesia del Señor, por sobre todas las cosas, necesita volver a la iglesia neotestamentaria. Y como dice John Maxwell, reformarse. Sí, como dice John Maxwell en uno de sus libros, donde él habla de que debemos nosotros pensar en que el evangelio nunca cambia. O sea, nosotros podemos cambian estrategias y metodologías de trabajo, pero el evangelio de Cristo Jesús nunca cambia. O sea, el pecado es pecado, lo que era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es pecado ahora. Sin embargo, hay muchas corrientes neocristianas que hacen un enfoque que está muy a la par de lo que se llama la nueva moralidad, ama y hace lo que quiera, y donde se trata de meter el mundo a la iglesia. Y no estamos hablando de no te pongas, no te quites, no, estamos hablando no estamos hablando de forma, estamos hablando de fondo, ¿entiendes? De fondo. Incluso ahí debe incluirse lo que es los pensamientos, la forma de actuar y las prácticas cristianas. Por ejemplo, los valores de la familia. En muchos aspectos han ido descristianizándose en muchos lugares, donde se dice, bueno, una pareja que se casa, simplemente ya no se gustan de una vez, se separan simplemente por mutuo acuerdo o como sea. Ahora, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, debemos conservar esos principios que, claro, hay momentos que si una pareja no puede estar unida, bueno, que se separe, porque es mejor
una separación, que un descontrol, como ha habido. Que se salga de lo común. Y no queremos meternos ahí porque ese es un tema aparte. Ese otro tema. Pero vamos a decir, en este tiempo donde muchas parejas piensan que las relaciones prematrimoniales, que es donde quiero llegar, eso no importa, las relaciones prematrimoniales y la infidelidad en muchos lugares, gracias a Dios que hay creyentes en Cristo Jesús. Hay matrimonios que dicen: nosotros como cristianos somos la reserva de valores, y la iglesia del Señor, dentro de todos los antivalores que hay, es la única reserva de valores que le queda al mundo. Que le queda al mundo, que tiene la sociedad. Entonces nosotros como creyentes debemos ir a la palabra de Dios para restaurar el amor, la unidad, la comprensión a la luz de la palabra de Dios que presenta la Biblia, especialmente para la familia. Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el evangelio de la prosperidad, que desvirtúa tanto el verdadero evangelio, yo creo que ahí se necesita una profunda profilaxis y una reforma de proporciones similares a las que llevó a cabo Martín Lutero. Bueno, usted tocó un punto bastante neurálgico. Fíjese, Kenyon, que fue el autor en el siglo pasado del Evangelio de la Prosperidad, hermenéuticamente se cambió el léxico, se cambió el lenguaje teológico, donde la palabra de Dios nos manda a confiar en Dios, y junto con Hagin, en la confesión positiva, donde todo es confiesa, decláralo. Y eso como que gustó a una cantidad de evangélicos. Yo lo declaro. Yo lo declaro. Esa es una de las Esa es una de las características. Inclusive, cuando nosotros no declaramos nada, porque a nosotros quien nos declara lo es Dios. Inclusive, doctora Balbina y ingeniero Ogando, fíjese, yo he oído, porque yo, como para la gloria de Dios, como catedrático, o sea, profesor catedrático, me toca ir por América Latina enseñando en lo que es el ISUM, Instituto de Superación Ministerial. Tengo el privilegio de enseñar en una de las materias mi propio libro, y tratamos de hablar sobre esos elementos que están descristianizando al cristianismo. ¿Entiendes? Donde repita eso. Están descristianizando el cristianismo. ¿Y cuáles son los elementos, pastor? Bueno, la confesión positiva tiende a decir, bueno, tú lo confiesas, y es una mezcla del positivismo del siglo pasado, donde dice, tú lo confiesas, confiésalo y decláralo, y se basa en que la palabra tiene tanta fuerza. Inclusive Bernardo Castet, el autor de un libro sobre la fe, dice que por la fe Dios creó los cielos y la tierra. O sea que Dios tuvo que usar la fe. O sea que Dios tuvo que tener fe. Cuando nos dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confección, la convicción de lo que no se ve. Porque fe tenemos nosotros, porque necesitamos a alguien en quien confiar. En el Señor. Entonces, de ahí es que ellos van. Tiene que ver con confianza. Ellos dicen que la palabra tiene más fuerza. O sea, lo que uno confiesa tiene más fuerza que lo que confiesa, lo que confiesa con la boca tiene más fuerza. Sí. Que lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Hubo un predicador que vino aquí al país y usó una palabra, y él dijo, la palabra tiene más fuerza que el nombre. O sea, el nombre de Cristo, el nombre de Dios.
Entonces, la palabra es palabra porque sale de quien sale. Exacto. Sale de Dios. Sale de la boca de Dios. Entonces, no puede ser una confesión más grande que el autor de la vida. Señores, estamos hablando de algo muy serio, muy profundo, y que debemos nosotros entender. La palabra de Dios nos manda a orar, nos manda a creer. Por ejemplo, dicen muchas de estas personas que ya no hay que orar. Señor, dame, Señor. Entonces hay que quitar de la Biblia el Padre Nuestro. Bueno. Hay que quitarlo. Pastor, pero disculpe, pero hay una iglesia que aquí, que nada más se habla de declaro, tú vas a conseguir, mira, tú nada más tienes que traer tanto, inclusive yo vi uno y hacen dale tanto y después Dios te va a responder tanto. Exacto. Bueno, pastor, mire, yo sé que el tema es bastante interesante y nos hace señas de que ya nos quedan 2 minutos de programa para que usted dé ya una despedida formal del programa. Sí. Bueno, en este momento en que hemos hablado de los valores patrios, hay que entender que República Dominicana fue fundada por, los grandes principios de la patria o patrio, Juan Pablo Duarte, con ese profundo sentir. Y queremos indicar especialmente a cada creyente a seguir orando, para que mantengamos en alto esos principios cristianos. Y a los políticos de nuestra nación, los líderes, que piensen en que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que quitar estos valores, desvalorizar los valores, valga la redundancia, ¿verdad?, del cristianismo, es dejar al país sin protección divina. Y un país sin protección divina, por ejemplo, dice el salmista David, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Así es. Si Jehová no edifica la ciudad, no guarda la ciudad, pues en vano vela la guardia. Nuestro país, hasta ahora, nosotros vemos que Dios lo ha guardado de tantas catástrofes, de tantos fenómenos que han azotado islas, por ejemplo, cuando Haití, Puerto Rico y otro. Y Dios ha estado guardando nuestra isla. No es porque seamos mejores creyentes que ellos, pero me parece que cada vez que el maligno ve flotar, como dijo un evangelista, pastor evangelista, cada vez que ve flotar la bandera dominicana que dice Dios, patria y libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, parece que él chilla. Y nosotros los dominicanos, sin importar la creencia religiosa que tengamos, debemos defender esos principios. Y debemos defender el Evangelio de Cristo Jesús, porque el Señor viene pronto a levantar su iglesia. Amén. De esta manera hemos llegado ya al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día. GDM. Disfruta lo que ves.